Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Leñero. Hoy vamos a hacer otros consejos, vamos a dar otros consejos sobre cómo estimular las habilidades del lenguaje. Ya lo hemos hecho algunas veces y lo que hemos decidido hacer, ahora estoy haciendo con Living Inside the Puzzle, estamos haciendo una colaboración con Learning Rights Law Center y vamos a ir combinando, cada mes vamos a ir haciendo actividades de lenguaje, les voy a ir dando consejos de actividades de lenguaje, pero las vamos a ir poniendo en niveles, es decir, para que todos aquellos que tienen un niño que no es verbal, por ejemplo, o que tiene grandes dificultades de lenguaje, o otro niño que su área de lenguaje ya ha mejorado, pero el lenguaje se está afectando con la lectoescritura, o sea, está afectando la lectoescritura, tendremos que pasar a ese nivel. Entonces voy a hacer una serie de actividades por mes en donde vamos a ir clasificándolas por las necesidades de los niños. Hoy voy a dar algunos principios de los tips que podemos utilizar. Espero que les puedan servir como una introducción a lo que vamos a hacer próximamente. Y sí me gustaría de nuevo sus opiniones sobre cuáles son las necesidades que tiene su hijo y así poderlas ir abarcando. Otra de las cosas es que estoy ofreciendo también esta asesoría psicoeducativa, no hago asesoría legal ni asesoría relacionadas con el IP como tal, pero sí puedo darles asesoría respecto a las características de su hijo y lo que están diciendo las evaluaciones. En caso de que lo necesiten, me pueden escribir en Facebook, en el Messenger, y ahí me pueden solicitar la cita y yo podré darles alguna opción en donde podemos hacerlo a través del teléfono porque va a ser individual, o lo podemos hacer a través de otra forma, como ustedes, en la forma en que ustedes se vayan acomodando, WhatsApp, Messenger, etc. Bueno, después de esto, creo que esto lo ha necesitado la comunidad porque cada niño tiene dificultades diferentes, entonces el hecho de que yo pueda ir asesorándolos particularmente, bueno, pues nos va a ayudar a complementar las clases. Bueno, vamos a empezar porque ahora lo que vamos a hacer son las actividades del lenguaje relacionadas con aspectos generales que ustedes deben considerar. No importa ahorita la edad, pero sí importa la forma en cómo van a interaccionar con los niños. Se las he repetido varias veces, pero nunca falta y nunca sobra poderlas volver a repetir. Entonces, las características principales es que tienen que basarse en la necesidad del niño. Es decir, yo sé que muchos niños tienen problemas de motivación o están en un momento de que están queriendo nada más ver el iPad, o están en un momento cansados. Entonces, sí necesitan buscar el momento y las experiencias que lo hagan motivarse, que por lo menos si no hay una gran motivación, sean experiencias que tengan que ver con él. Si ustedes creen que es increíble jugar a los carritos, pero su hijo no está interesado con los carritos y está con más relación con algún personaje, Spider-Man o algún personaje que les interese, de un cuento o de una película, es mejor que lo asocien a eso y que puedan buscar actividades que le den a él una motivación o lo relacionen. Entonces, la primera o una de tantas es que la experiencia de alguna forma sea positiva, no lo que ustedes quieren, sino lo que también quieren. Obviamente, si hay cosas que tienen que modificar o tienen que imponerse porque están en relación con la escuela, bueno, por supuesto, porque hay cosas de deberes, pero si ustedes pueden asociarlo con esto, a lo mejor si están viendo alguna copia de un texto y le interesa al niño, bueno, le interesan los dinosaurios, pues intenten hacerlo hacia los dinosaurios. Y que busquen esas opciones. Si les encanta el iPad o tienen esta parte de gustarles las pantallas, bueno, como saben, yo no estoy de acuerdo con eso, lo mínimo que se pueda, pero en esta situación y con niños que tienen muchos problemas, si esto los calma, bueno, también es una opción, pero pueden darles un tiempo de actividades que estén asociadas con el tema. Y ahí viene mi otra recomendación. Cuando hagan actividades en casa, además de que estén más en relación con las necesidades de su hijo,
pueden ser que también estén repetidas. Es decir, se los he comentado otras veces, si ustedes todo el tiempo quieren hacer algo novedoso y entonces hoy hacen, vamos a seguir con el tema, dinosaurios. La próxima hacen, no, pues ahora los personajes de los trolls. Y empiezan todo el tiempo a variar, porque el niño también empieza a tener varias características. El proceso de aprendizaje se va afectando en el lenguaje porque no hay predicción. ¿Qué quiere decir predicción? Es que cuando hay discapacidad, una de las cosas que necesitamos es la estructuración de nuestro cerebro. Es decir, está desordenado, es como si tuviéramos un closet en donde hay varios cajones y cada cajón tiene como ciertas categorías, ¿no? Tiene las categorías de lo que me gusta, las categorías de lo que no me gusta, mis familiares, es decir, tenemos como cajoncitos. En la discapacidad muchas veces estos cajoncitos están revueltos, entonces los calcetines, si son calcetines, están por un lado, si los que me gusta pues tiene que ver con mi familia y está todo revuelto, me va a ser más difícil acceder, o cuando alguien hable del tema me va a ser más difícil entenderlo. Entonces lo que necesitamos hacer como una parte importante, además de que la experiencia sea positiva, es como ganas de acomodar las cosas en los cajones, tenemos que ayudarle a la estructuración, o sea, como que estos cajoncitos sean más predecibles, o están mejor por lo menos ordenados, o ustedes les ayuden a ordenarlos para que accedan o para que entiendan mejor. Entonces, si hacen actividades de experiencia, pero a la vez están diciendo, vamos a hacer estas actividades durante toda la semana en sus diferentes formas, va a empezar a existir lo que le llamamos en las terapias la predicción. Yo ya sé que en esta actividad se habla de dinosaurios. Y esto puede ser a cualquier edad. Yo ya sé que esta actividad se habla de los dinosaurios, pero además ahora lo vamos a hacer tocándolos. Yo sé que puede ser monotemático y que a lo mejor dicen ya se cansó, pero traten de volverlo a repetir, o sea, van a tener que utilizar su imaginación. Si al niño le gusta, bueno, perfecto, pues lo van a hacer. Pero si al niño no le gusta o al joven no le gusta, van a tener que buscar la misma opción, pero la van a buscar de otras formas, presentada de otras formas. O esta es mi recomendación. Entonces, por ejemplo, quieren jugar a los colores, ¿no? Y si están viendo, yo sigo repitiendo los dinosaurios, pero por ejemplo vamos a poner que estamos viendo las cosas que me gustan, bueno, pues vamos a hacer las cosas que me gustan en un color, entonces vamos a buscar todas las cosas que me gustan de un color y si no las vamos a pintar en un cuaderno de colores. Cuando me refiero a cuaderno de colores, son actividades, o sea, es un cuaderno en donde vamos clasificándolo. Yo tengo aquí uno que es de hace mucho tiempo, cuando yo empecé, les voy a decir cuándo, en 1990, así que ya se imaginarán mi edad. Pero bueno, se llama el cuaderno de colores. Obviamente la edad van a poder hacerlo tan complejo como quieran o no, pero miren, son estas actividades. Entonces, tienen que ver con rojo. Es un cuaderno que lo van a usar y lo van a ir llenando. Luego, entonces ponemos todas las cosas, ven, ya está bien viejito, ponemos todas las cosas de rojo. Luego ponemos un cuento que tenga que ver con rojo. Es decir, vamos a meter todo lo rojo que se pueda. Luego van otras cosas, van todos los amarillos. Y los amarillos también tienen, vamos a iluminar con amarillo. Es decir, el concepto de la repetición a través de ejercicios como estos nos va a ayudar a la predicción. Y esto me lleva también a ponerles ejemplos y que se los he repetido, pero me imagino que se los han dicho sus terapeutas, es que lo que tenemos que hacer siempre es temas que puedan servir para ir integrando el concepto, pero además también temas que puedan hacer. No pueden ser de alguna forma actividades que no tengan que ver con hacer algo, con tocarlo, con sentirlo. Muchos de nuestros niños, por ejemplo, que tienen autismo, pueden tener dificultades para recibir información sensorial externa, pero pueden necesitar de alguna forma interactuar con esos objetos durante lo que sea con ellos, con los objetos y tocarlos.
son a veces muy visuales, entonces necesitan verlos. Entonces muchas veces el concepto que no se ve, los dinosaurios hace mucho tiempo quizás están fuera de contexto, y volvemos a lo de la predicción. Al no tener un contexto, pues no los puedo acomodar en esos cajoncitos. Entonces, esta parte de que tengan un contexto y van a tener que, obviamente no tienen cómo irse a la prehistoria, pero sí podrían usar dibujos o verlo en una pantalla en donde vuelven a hacer el contexto. Entonces, vamos a empezar retomando, vamos a hacer que tenga que ver con la experiencia y que me motive, ¿no? Que pueda, o que le motive a él. Si ven que le está costando trabajo, busquen otras formas, pero que siga siendo el tema. Pueden meter otros elementos, pero el tema por ahí va a ir. Y se los digo para otras actividades, no nada más para el lenguaje, sino no nada más que estimule el lenguaje como tal, pero que sí estimule el lenguaje de otro tipo de áreas, por ejemplo, las matemáticas. Si yo estoy viendo sumas, pues es más probable que haga actividades de añadir cosas. Y este va a ser mi tema, aunque sea como escondido, o sea, que no es que ahora vamos a trabajar sumas y mañana también, sino que ustedes vayan viendo la adición de cosas. Pásame todos los calcetines. ¿Cuántos calcetines tenemos? Ayúdame a hacerlos bolita. Y hablo de los calcetines, cómo contabilizarlos. ¿Cuáles son los colores? Y si estamos trabajando con nuestro cuaderno de colores, ¿cuáles son los colores que más conocemos? Obviamente los colores en los calcetines son pocos, pero podemos irlos ordenando en los blancos, en los negros, y si tienen hoyito, en los hoyitos, pero van a hablar de lo que es la ropa. Es decir, van a tratar de ampliarlo lo más que se pueda, pero en relación con los calcetines o con la ropa o con la lavadora. Es decir, vamos a tratar de ampliarlo, pero no salirnos ahora a dinosaurios. Esto no quiere decir que seamos monotemáticos, sino queremos decir que es la segunda parte, que tenga una predicción, que yo pueda decir, ya estoy esperando esto. En la predicción se necesita también tener un tiempo para cada cosa. Muchos de nuestros niños no tienen esta conciencia del tiempo, inclusive la conciencia del tiempo de hoy, mañana, de te falta un poquito, ¿no? Que muchas veces hasta, como decimos, el ahorita, que quién sabe qué es ahorita, es dentro de mucho o es en este mismo momento, pero cuando les decimos a los niños, ya nos vamos a ir o ya vamos a comer, el concepto de ya vamos a irnos o de vamos a comer, quizás no tienen en cuánto tiempo. Entonces, si su hijo tiene si tiene cierta habilidad de leer algo, de leer el tiempo, aunque no sepan el reloj, pero sí de poder tener una interacción del lenguaje, van a poder utilizar el reloj, es decir, un reloj análogo, que quiere decir que son de manecillas, mucho mejor que un reloj de números que aparecen. ¿No les sirve el análogo y los motivan más con el de números? Bueno, usan eso. Tienen que como que irle variando. Mis consejos son como en general, no tienen que irse uno tras otro igualitito. Pero entonces lo que van a hacer es decirle, cuando llegue al 9, te vas a ir preparando. Cuando llegue al 10, ya vas a ir recogiendo. Y cuando llegue al 11, o si quieren 15 minutos, entonces ya vamos a hacerlo. Entonces hay una predicción, pero hay una actividad del tiempo que le dice, cada vez que cambia algo, puedo hacer otra cosa. Si el concepto del número que cambia llega a ser difícil, lo pueden hacer con objetos, como les decía, visualmente. Yo puedo tengo 3 pelotitas, tengo 3 juguetes que sean un distractor importante si son actividades académicas, pero si es la televisión, bueno, pues van a ser unos objetos importantes, y esos 3 se van a ir quitando, y quiere decir que cuando ya se acaben, ya es hora de irnos a comer, por ejemplo. O lo pueden hacer a la inversa. Cuando yo te voy dando un objeto, yo lo hacía con un paciente que le encantaba hacer actividades manuales. Y entonces cada vez que estábamos haciendo una actividad que no era tan divertida, que era hacer un laberinto o algo así, yo le iba poniendo cada vez, que es como los puntos, pero le iba poniendo un objeto que lo llevaba al tener 5 objetos, ya podíamos hacer las manualidades.
todo esto, fíjense cómo vuelve a marcar la predicción o la repetición. Es decir, yo espero que se hagan estas cosas siempre que voy a terapia. Y esto conlleva a que si pueden establecer horas, o sea, si no pueden tener unas horas específicas de 9 de la mañana o 10, sí pueden establecer días ya en la mañana, que ya hay sol, que ya se está metiendo el sol y que ya se metió. Es decir, que tengan una referencia temporal y que haya la repetición de ese tiempo. O sea, ese tiempo va a ser el importante. Yo ya estoy esperando que cuando empiece a acabarse la luz, tengo que hacer esta actividad. La pueden manejar después de algo positivo o después de algo que no sea tan divertido. Pueden irlas combinando. No, a lo mejor no le encanta motivarse como para sentarse a la mesa a trabajar, sino no a la mesa de comer. No le encanta. Hagamos una actividad positiva en la mesa que le gusta y luego la cambiamos y la podemos hacer y integramos ese objeto. Ojo, pueden hacerlo al contrario. Si la mesa le representa que es un trabajo más escolar, pues cambian a ese lugar en donde puede asociar aquí se juega y aquí se trabaja. O sea, pueden hacerlo como vayan viendo con su niño. No van a saberlo la primera vez, o ya lo saben porque lo conocen mucho mejor que otras personas, pero pueden probar. Ok, hoy vamos a hacerlo y yo siempre he sido como muy directa con los niños y les recomiendo que hagan lo mismo. Aun cuando no comprendan tanto, aun cuando parece que no los oyen, compártanles lo que piensan hacer. No, hombre, es que esto nos costó más trabajo, esperemos que mañana lo podamos hacer. Quizás parece que no les hace caso, pero él puede estar escuchando ciertas cosas. Vamos a probar si te va bien en la mesa. Vamos a probar 5 días. No pueden decir, pues no te está yendo muy bien en la mesa. Pueden decirles, a lo mejor te conviene en la sala, pero vamos a probar porque son 5 días de prueba. Si su hijo tiene un problema de oposicionismo y dice no, y cada vez que le van diciendo ya sabe que jugar en la mesa va a ser horrible y se queda muy perseverante con esto, pues no lo hacen. Tratan de no decirle el tema para que lo puedan ir haciendo. Otra de las cosas es, bueno, experiencia. Luego tenemos predicción con repetición, es decir, que la repetición nos va a llevar a la predicción y a organizar. Esto creo que porque soy lingüista, siempre les he comentado que es importante la descripción, o sea, va la descripción del objeto, va la descripción de la cantidad, va la descripción del concepto que vayan a utilizar y luego va la asociación. O sea, entiendo el objeto, lo puedo describir o lo puedo entender como su forma, su color. Luego va la asociación, es decir, yo tengo una manzana, es roja, es redonda, la muerdo, etcétera, y luego la asociación que sería todas las cosas que se parecen rojas. A ver, vamos a ver cuáles son las cosas que hay que son rojas como la manzana. Y entonces hay una parte como de clasificación, pero es mucho más receptiva con respecto a la relación de ese objeto. Después de la asociación, necesitamos hacer lo que es la categorización, es decir, que ya es un nivel un poco más abstracto, en donde podemos o comparar otro objeto que tiene el mismo, le llamamos campo semántico, que quiere decir que están en la misma categoría, o sea, todas las cosas que son, ¿no? Ese es el concepto y ya empieza la categoría. Si están jugando. Si están jugando, o vamos a hacerlo un poco más complejo para los que tengan nivel de sus hijos más en la lectoescritura. Si yo estoy leyendo un cuento y yo quiero que mi hijo vaya entendiendo el cuento y no nada más porque me dicen muchos que no comprende, pues es lo mismo que a lo mejor los cajoncitos. Primero tengo que familiarizarlo con el tema. No le voy a poner el tema, yo he visto textos así espantosos de que son temas ¿qué le va a interesar a un niño? ¿No? Pero si ponemos temas a lo mejor más que le puedan interesar, como más a su gusto o que están en relación con él, experiencia, por ejemplo, y entonces prefiero hacer un tema de todos los familiares, prefiero hacer un tema de todos los juguetes o de algo que tenga en su gusto principal, entonces voy a describirlos.
no voy a empezar a leerlos. A lo mejor puedo describir qué personajes sí, más bien, qué personajes van a estar en ese cuento. Mira, vamos a leer un cuento. Vamos a poner el ejemplo de algo que quizás a su hijo le puede interesar o ya está en otro nivel y lo cambian. Pero vamos a leer el cuento de la Caperucita. De Ricitos de Oro, perdón. Entonces, primero vamos a describir todo lo que es Ricitos de Oro, con quién estaba, su casita, qué se encuentra, va a ir al bosque, los personajes primero que serían los ositos, un osito grande, es decir, los podemos ir describiendo. Son más grandes, pues pueden poner que van a ser un helicóptero, que van a estar en la escuela, que van a ir al aeropuerto, lo que sea, pero van a ir describiendo los objetos. Junto, como ven que les estoy combinando, quizás pueden clasificar los lugares. O sea, es objeto, lugar, y luego qué pasa, como qué acción pasa. Muchas veces lo que yo les recomiendo a los papás es, o sea, ustedes no van a hacer exámenes, eso le toca a la escuela. Ustedes lo que van a hacer es hacer un poco que sea más agradable o que sea más comprensible que lo que van a hacer en la escuela. Entonces, no se trata de ustedes hacer cosas para evaluarlo. O sea, siempre está, haz la suma. Y lo que queremos es saber si estuvo mal o bien, en lugar de ayudarle a entender el concepto. Lo de calificar, eso va a ser de su escuela. Entonces, aquí lo mismo es que la lectura sea a través de lo que van a preguntar. Entonces, muchas veces lo que necesitamos es preguntar. O sea, ¿cuáles son las preguntas que te van a hacer en el texto? Y al saber las preguntas, de alguna forma volvemos a organizarlo en este ropero y cuando lo leamos, ya vamos a decir, me dijeron, una más complicada, me dijeron que era en mayo, en 1940 o algo así, si es muy complicado. Y entonces cuando lea y me encuentre en 1940, pues va a ser mucho más fácil porque yo ya sé que la pregunta está. Mi experiencia de éxito es mucho mejor a que diga, ¿cuál es? Siempre se me olvida. Entonces, de ahí hay una forma en la que ustedes tienen que irlo incluyendo, ¿no? Entonces, si están haciendo actividades y son académicas, háganlas con juego, en donde a lo mejor lo que tienen que hacer es, cuando van a jugar a la comida o hacer unos brownies, pues pueden hasta poner el texto o la lectura de las instrucciones. Pueden desde el principio enseñar la foto de los brownies, para que cuando lo vaya haciendo en reversa, va a ir haciendo va a estar ya el brownie, pero luego va a estar el horno, luego van a estar ya batidos, es decir, puede estar en reversa, pero lo que ustedes quieren es que se vea el concepto de brownie y ya vamos a empezar a hacerlo. Entonces vuelve a ser el juego y a lo mejor las instrucciones están con respecto a la lectoescritura. La cantidad de huevos van a estar respecto a la cantidad, o sea, al número. Y es un juego incluyendo aspectos matemáticos. Entonces tenemos la experiencia, tenemos lo que es la predicción junto con la repetición y luego tenemos lo que es la asociación o algo que tenga que ver con un aspecto que no es tan atractivo por el niño, pero que lo tenemos que integrar en cuestión más o menos académica. Entonces vamos me tengo que ir acordando, como les digo, los otros videos que voy a hacer relacionados con el lenguaje, que posiblemente lo vamos a hacer siempre con Living Inside the Puzzle, donde voy a tener esto una vez al mes, les voy a ir dando niveles. Y entonces cuando hablemos de chiquitos, pues vamos a hablar de ciertos conceptos, de jugar a la emoción, a la sorpresa. Mira, pueden agarrar... Yo compraba, a lo mejor ahorita no pueden salir o no existen como tal, pero yo compraba patitos. Y entonces tenía los patitos de diferentes colores, de esos de pip, pip, pip. Y luego tenía una tinita. Puede ser un topper, o sea, puede ser un balde en donde puedan tener cualquier cosa. Y bueno, van poniendo a los patitos y entonces la situación sorpresa de y luego lo tiran y dicen rojo, porque el patito es rojo, hay dos conceptos y empieza la emoción. Si su hijo está más grande o le interesan otras cosas, el patito no va a servir. El mismo concepto puede ser de repetición con dos estructuras gramaticales en cuestión de lo que es el patito y la acción, que no es un lenguaje, no es una palabra porque es una expresión.
pero van a hacerlo con otros conceptos para que tenga esa holofrase. Es decir, va a tener estas dos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a irlos poniendo por niveles. Si su hijo tiene la edad que pareciera que es un nivel de primero, de primaria, de segundo, pero tiene todavía muchas dificultades en el lenguaje, bueno, pues entonces van a tomar o van a tomar en cuenta más estas actividades que les digo para niños que no son verbales o que están en la etapa prelingüística. Quiere decir que están todavía en un lenguaje que no está 100% desarrollado y que va a empezar a emerger. Entonces, lo que tenemos es que ir viendo sus niveles y con esto van a estar existiendo los retos, ¿no? Y entonces, bueno, ir regresando, a lo mejor les conviene ir entendiendo cada una de las etapas, porque al tener las etapas, bueno, van a ir viendo, esta ya la logra, pero le falta lo otro, entonces va a tener una relación con lo que ustedes quieren llegar al final. Entonces, estas son las actividades que les voy a dar hoy, experiencia, predicción, ¿no? Todo lo que les estaba diciendo, repetición, asociación y esta parte de lectoescritura en donde tienen que presentar el material antes a la inversa, es decir, no el resultado al final, sino el resultado anterior, el resultado final para empezar con los aspectos anteriores, pero ya saber qué se espera, ¿no? Y esta parte, también les comenté, pero se me fue, que es la parte temporal, ¿no? El que pueda él manejar el tiempo de cuánto va a ser estas actividades. Uno de los retos más difíciles son el tiempo. Entonces, creo que va a ser importante que yo vaya ayudándoles como con estrategias del tiempo. Me van a decir, sí, mi hijo luego no puede decir, dice ayer, pero no sabe el concepto de ayer. El uso del calendario llega a ser diferente, pero esto vuelve a ser los cajoncitos en donde están desorganizados y necesitamos ayudarlos a estructurarse. Entonces, el calendario o lo que se le llama predicción de acciones de hoy, vamos a levantarnos, vamos a recoger la ropa, después va a venir tu papá, lo vas a saludar, o sea, y ponen al papá en un dibujito, o lo pueden poner si hay lectoescritura ya en las listas, cada vez que los marque, quiere decir que ya va pasando el tiempo, que al final o a la mitad de esa lista va a llegar y cumplir lo que él quiere. A esta hora, y sería en este tiempo, es cuando me toca tal. Entonces, si yo lo voy viendo y no he marcado, me es más difícil llegar a lo que me gusta. Entonces, de alguna forma, el manejo del tiempo, aunque no sean horas, siguen siendo patrones que son lo que le llamamos luego memoria de trabajo, que es poder hacer secuencialmente algunas de las tareas que tenemos que hacer en el día. No podemos hacer la segunda si no hemos hecho la primera. Pueden sacarse medio punto. O sea, ustedes pueden hacer las variaciones, pero tienen que favorecer los pasos y tienen que favorecer que no pueden pasar de esos pasos. Esto va a ser en el juego, es decir, yo no puedo agarrar ya los patitos que están en la tina o que están en la bandeja si no he terminado de echar todos los patitos. No puedo, y que esto es un poco de la impulsividad, tengo que acabar para poder seguir. No puede, entonces no meten 6 patitos, meten 3 patitos. Es decir, reducen cantidad de estímulo, ¿no? Si no puede leer un texto muy grande, tienen que ponerlo en chiquito, y esas son las preguntas que se hacen y luego siguen con las siguientes. O sea, ponen Ricitos de Oro, está con su mamá y le dice a su mamá que vaya al bosque. Todo eso va a ser un concepto que tienen que entender, las preguntas anteriores, lo que sea. Después agregan otro, entonces van haciéndolo por pasos y de alguna forma tienen que esperar. No pueden saber que ya se le rompió la silla al osito. Si no lo conocen, ya les amolé la historia, pero no van a saber que lo último que pasa va a ser si no han pasado por lo primero. Entonces tienen que hacerlo en cualquier tipo de juego. Entonces fíjense, ahí le voy a agregar, ¿no? Que es un poco
tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la repetición. Ahí puedo agregar con los pasos, con un patrón o un procedimiento, y luego ya, ya lo que es la asociación y contextualización. Asocio a algo y luego lo pongo en contexto, que sería, estamos haciendo un pastel, vamos a compartirlo, estamos haciendo la tarea porque esta es tarea de español o de lenguaje, etc. Ya terminamos, quisiera que fueran siempre cortitas para que agarren, y si me doy muchas, entonces luego ya la información se empieza a perder. Entonces voy a hacer estas actividades de alguna forma cortas, no está tan corto, pero bueno, un poco corto, y vamos a seguir haciéndolo cada mes con las actividades. Recuerden, nuestro trabajo en Learning Rights es darles estas herramientas. Vayan a mi página que están ahorita, en donde voy a poner los calendarios, y si quieren una cita para poder ayudarles a entender sus evaluaciones o ver ciertas cosas de sus hijos, me piden una consulta y yo les daré el tiempo para hacerlo. Una hora o dos máximo, y lo podemos hacer. No hago otra consulta legal, pero sí puedo ayudarles desde un punto de vista educativo o psicoeducativo. Muchas gracias, Maggie, por haberme invitado a tu grupo. Soy una fiel admiradora del grupo de Living Inside the Puzzle, porque es un apoyo para padres bastante grande, ha crecido muchísimo y nos da muchísima información. Yo he visto información que digo, me encanta, que la podría compartir con mis alumnos. Entonces, bueno, muchas gracias, y gracias también a Learning Rights de que estoy haciendo estas actividades. Les mando un beso, y cualquier duda la pueden poner en el mismo post, o si es duda de una actividad de Zoom o algo, también lo pueden poner. Así me dan información a mí de qué es lo que está pasando. Si no, no sé si me pusieron likes porque vinieron 50 o realmente estuvieron 60. Es decir, tengo que yo ir viendo, porque quiere decir que me están calificando de alguna forma y puedo mejorar o puedo continuar con la forma en que lo estoy haciendo. Les mando muchos saludos y muchas gracias por verme. Hasta luego. Ay, Dios.